El campo de la comunicación en salud se basa en dos áreas, como les había dicho. Por una parte es las teorías de comportamiento en salud. Esta partecita que tengo aquí es porque mi tesis, que como tuvo la oportunidad la profe Nelly de revisarla, la basé o tomé algunos elementos de la teoría de la acción razonada. Pero ahora les hablo de las teorías de comportamiento en salud. Y por el otro lado, la comunicación en salud se basa en los usos, procesos y efectos de la comunicación. Dentro de esto encontramos algo muy importante que es la persuasión, es decir, todo el propósito de la comunicación en salud es persuadir, es decir, es intentar convencer a las personas de modificar sus hábitos, ¿cierto? De que cuando yo le presento algún tipo de información o argumentos, las personas logren hacer, digamos, conciencia, ¿cierto? Y modifican sus actitudes o hábitos en salud. De eso es lo que se trata la comunicación en salud. Para eso, tradicionalmente se conocen dos tipos de persuasión, la persuasión informacional, que más adelante les voy a comentar de qué se trata, y la persuasión narrativa, que se ha utilizado desde hace un par de décadas. Pero hablando, por ejemplo, de las teorías de comportamiento en salud, existen varias: marketing social, el modelo de creencias en salud, de comportamiento planeado, el modelo transteórico, el integrador del cambio conductual, el modelo de difusión de innovaciones, teoría social cognitiva o la teoría de acción razonada, o el modelo socioecológico de la salud. Básicamente lo que buscan estas teorías que se han desarrollado incluso desde la primera parte del siglo XX es entender cómo se producen los cambios en los comportamientos en salud, es decir, qué es lo que hace que una persona tenga una conducta y decida o llegue a asumir otra conducta. Entonces, cada uno de estos modelos han propuesto, digamos, diferentes elementos que tendrían que ver en la forma en que los individuos nos comportamos, ¿cierto? Varios de ellos también se sustentan en investigación, es decir, donde han puesto a prueba estas teorías para saber si efectivamente se produce de esta manera o no. No se puede decir que haya una que sea válida o más válida que la otra, depende también como de los contextos en los que nos encontramos. Así de como son de complejos los comportamientos en los seres humanos, pues así de complejo también es poder establecer el cómo se producen los cambios en los comportamientos, mientras lo que a una persona le puede funcionar muy bien, en otra definitivamente no lo es. Luego es probable que en ello se involucren diversidad de factores que no es posible tener en cuenta, digamos, a través de un solo modelo o teoría. Aquí tengo algunos, como les había mencionado. Este fue, por ejemplo, el que trabajé para la tesis doctoral. Este, por ejemplo, es de 1980, de Fishbein y Asgen, se llama la teoría de la acción razonada. Básicamente lo que ellos plantean es que el llegar a un comportamiento depende de una acción que ha sido, depende como de una reflexión, ¿cierto? Como de un razonamiento que hay respecto a ese comportamiento. Entonces, por ejemplo, ellos plantearon que las creencias que tienen las personas respecto al resultado de un comportamiento va a determinar mis actitudes específicas hacia ese comportamiento, y las evaluaciones de ese resultado obviamente también. Entonces, por ponerles algún ejemplo, si una persona considera que dejar de fumar le va a ayudar a mejorar su condición física, y que ese resultado de mejorar su condición física es ideal, es algo que él está buscando, pues entonces su actitud hacia el dejar de fumar probablemente sea mejor, ¿cierto? Por otra parte, ellos consideran que estas creencias se relacionan no solamente con el fuero individual, es decir, con lo que la persona considera respecto a ese comportamiento, sino las creencias normativas, es decir, lo que su contexto próximo también considera respecto a ese comportamiento. Entonces, volviendo sobre el mismo ejemplo, si una persona quiere mejorar su condición física, fuma y considera que el dejar de fumar le puede ayudar a mejorar, pero en su contexto, digamos, normativo, ¿cierto? En las relaciones próximas que tiene, el fumar es una actividad que está muy
muy ligada como a las relaciones, a la independencia, entre comillas, o cualquiera sean las otras situaciones que se pueden asociar, digamos, al comportamiento en sí, de manera social. Si esto es negativo, es probable que la percepción de esas normas subjetivas no sean favorables para la transformación en el comportamiento. Por el contrario, si el contexto normativo está en esa misma tendencia en que dice que las personas, no sé, que fuman son más señaladas, son menos aceptadas, pues ya tiene otro motivo adicional para mejorar esa actitud respecto al dejar de fumar. Y la suma de estas dos cosas, de la actitud y de las normas subjetivas, ¿cierto? De las normas sociales que hay en el contexto, conducen a la intención de comportamiento, es decir, como que la persona diga, pues voy a intentarlo, ¿cierto? Voy a empezar a dejar de fumar o voy a dejar de fumar definitivamente. Y en definitiva esto pues que conduzca a la realización del comportamiento. Esto lo plantearon Fishman y Asgen. Por ello, para ellos, digamos que son importantes las creencias, las actitudes, la intención y el comportamiento. Es como que va en esta dirección. Entonces, por ejemplo, para relacionarlo de una vez con el tema de comunicación en salud, si yo voy a realizar una intervención o quiero desarrollar un mensaje en comunicación en salud, pues tengo que mirar hacia qué voy a apuntar de esto. Por ejemplo, si tomo como referencia la teoría de la acción razonada, si voy a proporcionarle un mensaje que le ayude a modificar esas creencias que él tiene con relación al comportamiento, la evaluación de esos resultados del comportamiento, o si es un mensaje que está destinado, digamos, a un grupo de personas que tienen relaciones para modificar esas creencias normativas respecto al comportamiento, y así sucesivamente. Me preguntaba un poquitico más enfocada hacia esta teoría, ¿solamente explican los comportamientos que buscan mejorar la salud o si también tratan de buscar un por qué las personas toman decisiones que afectan su salud? Pues fíjate que en el ejemplo que estoy tomando podría aplicarse también en sentido, digamos, negativo, si se quiere, o como dices tú, para explicar el por qué toman las decisiones que toman, ¿cierto? Por ejemplo, entre las personas que son jóvenes, muy jóvenes, que están aprendiendo a definir, digamos, su personalidad y además las creencias normativas son supremamente importantes, porque si tú estás dentro de un grupo con el que estás socializando y en este grupo se privilegia, como decía, el hecho de que se fume o se consuma alcohol o se qué sé yo, o los videojuegos, por ejemplo, el estar mucho tiempo frente a la pantalla y demás, esto influencia muchísimo las creencias que las personas tienen respecto a esos mismos comportamientos, el por qué yo voy a dejar a privilegiar sentarme, no sé, 5 o más horas frente a una pantalla a jugar y no hacer otro tipo de actividades, ¿sí? Esto para poner el ejemplo desde la teoría de la acción razonada, pero como les decía, hay también otra serie de teorías que podrían ayudar a explicar eso. Hay una que yo no relacioné aquí, pero que le comenté a la profesora Nelly, hay una que habla sobre las redes sociales, pero no las redes sociales que conocemos virtuales, sino las redes sociales, es decir, en términos de las relaciones que nosotros establecemos con los demás. Hay un par de investigadores, uno que se llama Nicholas Christakis y James Fowler, que han trabajado esto hace ya varios años con investigación de avanzada que mira, por ejemplo, cómo las relaciones entre las personas definen comportamientos, no solamente en el sentido de salud, sino, por ejemplo, en hábitos de compra, en relación con su pareja, en hábitos políticos, por ejemplo. Y entonces esto dice que los comportamientos se dispersan. Para bien o para mal, los comportamientos se dispersan. Se dispersan, me refiero a que ¿cuál es la otra palabra? Spread, se dice en inglés, ¿cierto? O sea, como que se transmiten a través de una red de relaciones. Entonces, si una persona, por ejemplo, para poner un
un ejemplo que ellos mencionan en el libro que tienen, que se llama precisamente Conectados. Si en un grupo de amigos hay una pareja que se separa, ya estadísticamente está establecido que es más probable que las personas que estén cerca de ellos, que sean pareja también, empiecen a separarse, o si empiezan a tener hijos, es más probable que el resto también los tenga, o si empiezan a perder peso, es probable que los otros también pierdan peso, o si ganan peso, también es más probable que su red de relaciones gane peso, y así sucesivamente. Porque en este sentido las relaciones son supremamente importantes para determinar nuestros comportamientos. Y eso me hace recordar una cosa que es fundamental y que quisiera que ustedes tuvieran en cuenta, y es que normalmente cuando hablamos de educación en salud o comunicación en salud, nosotros pretendemos que ofreciendo información a las personas, que simplemente con eso las personas tomen conciencia sobre sus hábitos y decidan cambiarlos, pero la verdad es que no es eso lo único que define nuestros comportamientos. Incluso, o sea, si me miro a mí misma, y probablemente si ustedes hacen su propia reflexión, a pesar de que ustedes están en el área de la salud y tienen una serie de información que les indica claramente con evidencia por qué deberían asumir unos comportamientos y otros no, no siempre lo hacen. Luego, simplemente la información o el conocimiento no es sinónimo de acción en términos, digamos, de salud. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. La teoría del modelo transteórico de etapas de cambio de Prochaska y de Clemente, que se ha utilizado muchísimo también en intervenciones en salud. Y esta, como dice aquí, plantea que las personas logran cambios conductuales a través de una etapa a través de un proceso, perdón, de 5 etapas, ¿cierto? Que empieza con la precontemplación, perdón, con esta precontemplación, es decir, cuando una persona todavía no ha decidido que va a hacer ningún cambio. Digamos, una persona que fuma, ¿cierto? Está bien fumando, se siente bien, a pesar de la múltiple información que existe, es probable que haya decidido no hacerlo. La persona que está en contemplación, es decir, una persona que dice, bueno, me preocupa esta información, por ejemplo, que ahora con ocasión del COVID diga, claro, esta es una enfermedad que afecta más el sistema respiratorio, yo que fumo, puedo estar en mayor riesgo, entonces que esté en etapa de contemplación, que ya esté pensando esto es como estar pensando en cambiar, en preparación, es decir, es la persona que ya ha decidido que lo va a hacer y necesita prepararse, es decir, está pensando cuáles van a ser mis estrategias para lograrlo. Entonces, bueno, si yo fumo, entonces voy a procurar no comprar cigarrillos, ahora como venden, ya no se puede el menudeo sino paquete, entonces voy a destinar solamente este dinero para comprar y cada vez va a ser menos dinero. O puede decidir, por ejemplo, voy a dejar de verme con fulanito de tal porque si, él siempre fuma y me hacen dar ganas de fumar cuando estoy con esta persona, en fin. O la persona que ya está en la acción, es decir, la que ya está llevando a cabo las acciones o los comportamientos que le llevan, digamos, a alcanzar esa meta que se ha propuesto y el mantenimiento. Y lo muestran como un ciclo porque de pronto ustedes lo han vivido o han visto a las personas cuando uno está en un proceso de cambio, no es que como que llega un momento y ya asumió el cambio y no hay problema. Esa es la dificultad que existe, por ejemplo, con las personas que buscan bajar de peso, ¿cierto? Hacen un gran esfuerzo suprimiendo, por ejemplo, dentro de su dieta muchas cosas, logran alcanzar el peso y ya creen que con eso es suficiente, pero resulta que no, se necesita establecer unas estrategias para que se mantenga el resultado que se ha obtenido. Entonces, este modelo dice digamos, la transformación se da a través de estas etapas y si hablamos de comunicación en salud y yo tengo en cuenta este modelo transteórico o de etapas de cambio, yo debería saber en qué etapa se encuentran las personas para de esa misma manera enviar un mensaje. Es decir, si yo ya tengo una persona que está decidida a dejar de fumar, ¿cierto? Pues no puedo enviarle mensajes motivándola a dejar de fumar porque ella ya está decidida a hacerlo. ¿Sí me explico? Lo que necesito es hacer otro tipo de intervenciones o de educación o enviarle otro tipo de mensajes que le refuercen en esa intención y que le indiquen cómo debe hacerlo. Entonces, claro, ustedes deben tener en cuenta también que
digamos que el enfoque o el modelo que ustedes quieran utilizar desde las teorías de comportamiento en salud va a depender de qué es lo que ustedes quieren lograr, o más bien de la población objetivo que tienen. Esto, por ejemplo, aplica muy bien cuando uno tiene identificado un grupo que está más o menos en la misma etapa, o si vamos a hacer intervenciones de manera individual, ¿sí? Es decir, si ustedes saben que ya existe, no sé, eh, por ejemplo, un grupo de pacientes que está en el programa de crónicos y tiene hipertensión arterial o tiene diabetes. Uno supone, ¿cierto?, que ese grupo ya de alguna manera está sensibilizado respecto a su situación y lo que necesita es o tomar acción o mantenerlo. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden utilizar este modelo. Pero si se trata, por ejemplo, de comunidades mucho más grandes que ustedes dicen, voy a trabajar con, no sé, en este barrio que tenemos tal o tal situación, pues la verdad es que este modelo sería como poco aplicable, porque aquí está hablando exactamente de identificar en qué etapa se encuentran las personas o pequeños grupos de personas, ¿sí? O sea, no sería como tan útil. Habría que mirar otro modelo que me ayude a plantear el mensaje en comunicación. Del modelo socioecológico, que te parecía también un modelo Sí, muy pertinente muy importante. para Y hablar. sobre todo por lo que yo hace un momentito les estaba comentando, y es que en ocasiones nosotros creemos que simplemente con otorgar información ya vamos a lograr hacer cambios, y pues la verdad no es esa. Esto es un poquito de los antecedentes que puede existir, bueno, para el modelo socioecológico de la salud, pero también, por ejemplo, para la declaración de Alma Ata de atención primaria, que no sé si ustedes la conocen, o las diferentes declaraciones en promoción de la salud. Resulta que un ministro de salud que había en la década del 70 en Canadá, que se llamaba Marc Lalonde, era un señor muy pilo, como decimos nosotros, y le pidieron a él hacer un análisis sobre la situación de la salud de los canadienses, y entonces él hizo el siguiente análisis. Él dijo, bueno, ¿qué es lo que determina que una persona tenga o no tenga salud? Entonces decía, pues están todos estos elementos. Existe desde factores que son propios del individuo y que son no modificables, es decir, la edad, el sexo, digamos, la genética, ¿cierto?, o factores hereditarios, pero también están los estilos de vida, que es como las decisiones que toma el individuo respecto a esos comportamientos, pero sobre este tienen que ver las redes sociales y comunitarias, es decir, qué le permite esas relaciones que tiene con su contexto próximo desarrollar en cuanto a comportamientos en salud, pero también las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, donde decía desde la vivienda, los servicios de atención en salud, el agua y saneamiento, si está en empleo, si tiene empleo no lo entiende, cómo es el ambiente dentro del empleo, si tiene educación, y la agricultura y la producción de alimentos. Entonces, para poner un ejemplo, todos sabemos, de hecho, creo que la profe Nelly lo mencionó en el título de la tesis de doctorado. El tema del sobrepeso y la obesidad es un problema de salud pública en el mundo. En este momento, pues estamos hablando solo de coronavirus, de COVID-19 y demás, pero la verdad es que un gran problema que existe prácticamente en todos los países, en casi todos los países, es el problema del sobrepeso y la obesidad. En los últimos 30 años, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. Y uno no puede decir que las personas han aumentado de peso o han llegado a ser obesas simplemente porque han tomado malas decisiones, porque no tienen suficiente voluntad, porque son débiles de carácter y entonces no se pueden controlar a sí mismos y comen todo lo que les den, o porque son perezosos y no quieren hacer ejercicio. O sea, los análisis que nosotros tenemos que hacer para entender cómo se presentan estos resultados en salud tienen que ser mucho más complejos, ¿cierto? Mucho más amplios. Sin embargo, las acciones que normalmente se hacen para que las personas puedan controlar su peso están dirigidas a actividades educativas únicamente.
que son necesarias, por supuesto, pero que no van a lograr resultados si todos estos otros elementos de los que estamos hablando y que Marc Lalonde identificó, pues no están funcionando en consonancia con ese objetivo que se quiere alcanzar. Él, por ejemplo, decía que el efecto relativo para él en ese momento de los determinantes en salud era más o menos esto, es decir, esta es la salud de las personas y está destinada, digamos que casi en una tercera parte por los estilos de vida de la persona, otra tercera parte por el medio ambiente, una parte de, digamos, un 15% por la biología humana y el resto por el sistema de asistencia sanitaria. Y él decía, sin embargo, en Canadá, para la década de los 70, el mayor presupuesto en salud estaba destinado a la asistencia sanitaria, muy poquito para el medio ambiente, otro tanto para la biología humana y un porcentaje todavía más reducido para los estilos de vida. Los estilos de vida no solamente, insisto, en relación como a las decisiones que toman las personas, es decir, como dejarle la responsabilidad a los otros, sino también en los elementos que puede tener el contexto próximo del individuo para que efectivamente esas decisiones, pues digamos, sean realidad, ¿sí? Sí, Elizabeth, nos muestras cómo esos, precisamente esos determinantes sociales de salud están condicionando, están influyendo precisamente en nuestros hábitos de salud, ¿no? Y exacto. Ese ejemplo del sobrepeso y la obesidad. Y entonces, en el caso, por ejemplo, del sobrepeso y la obesidad, las redes sociales que tenemos, nuestras relaciones tienen mucho que ver. Si yo, por ejemplo, quiero empezar a hacer ejercicio, pues lo ideal sería empezar a tener contactos con personas que están dentro de la práctica del ejercicio para saber cómo lo hacen, para motivarme, para que esté en compañía, bueno, en fin. Pero también, por ejemplo, a nivel de sociedad necesitamos por ejemplo, que los gobiernos tomen acciones reales respecto a, por ejemplo, el etiquetado frontal, que en productos que nosotros consumimos, que vienen procesados, en la parte de atrás traen una tabla nutricional, que pocos entendemos. Esa tabla nutricional, aunque nos puede decir muchas cosas, al ser incomprensible, pues no nos sirve de nada. Entonces, estos países determinaron hacer un etiquetado frontal, es decir, una etiqueta que esté en el frente del producto y que señale claramente de manera grande en el paquete, en la presentación del producto, si es alto en calorías, si es alto en azúcares, si es alto en grasas trans, si es alto en sodio, por ejemplo, de manera que la persona, cuando tome el producto, tenga esa información de manera mucho más clara, mucho más rápida y le ayude a tomar alguna decisión al respecto. No sé si ustedes lo sepan, pero por ejemplo, en Colombia eso no se permitió, o sea, se llevó esa propuesta al Congreso y el lobby que hicieron las empresas que producen este tipo de productos, pues hizo que no se aprobara. Argumentaron muchas cosas, como que eso iba a hacer quebrar a los negocios pequeños, a las tiendas de barrio y demás, pero con una mirada que ustedes se podrán imaginar, es más desde la perspectiva económica de estos grandes grupos que producen estos productos y no desde la mirada de qué tantas vidas se podrían salvar, incluso, ¿cierto? Si este tipo de iniciativas se llevan a cabo y permiten de una u otra manera proteger a las personas. A eso es a lo que se refiere el modelo socioecológico de la salud. Entonces, cuando uno va a hacer una intervención, pues uno diría, debería impactar no solamente al individuo, sino también a la familia, a la comunidad y a la sociedad. En realidad debería ser así. Cada vez que ustedes se encuentren, por ejemplo, con pacientes, con personas que estén a su cuidado, sea en el contexto hospitalario o ambulatorio o en el que sea, y ustedes piensen, bueno, hablemos de la persona que tiene hipertensión o diabetes, y ustedes le dicen, mire, como usted tiene hipertensión, este tipo de productos usted no los puede consumir. Estos debería reducir su consumo al mínimo y estos son los que sí podría hacerlo. Pero usted necesita saber que dentro del contexto próximo del individuo, todas esas indicaciones que le están dando pues sean viables, ¿cierto? Y que además, ojalá, tenga el apoyo de la familia, porque ese contexto más cercano es el que va a ayudar de manera muy, muy importante, por ejemplo,
a que una persona pueda realmente llevar a cabo esos comportamientos. Y la familia obviamente podrá hacerlo dependiendo si tiene los elementos que le permitan hacerlo en términos de ingreso, de oportunidad, de tiempo, etcétera, etcétera. O incluso, por ejemplo, en cuestiones de seguridad. Yo recuerdo que en algún momento en el doctorado, que es en la Universidad del Norte, está en Barranquilla, hablábamos sobre la actividad física en las mujeres y que tantas personas salían, por ejemplo, a los parques a hacer ejercicio. Y muchas de las mujeres reportaron que habían dejado la práctica a un lado por la inseguridad que representaba para ellas como mujeres. Entonces, esa es una condición, por ejemplo, que es supremamente importante para facilitar el que las personas puedan asumir también comportamientos saludables. Nos has planteado la teoría de acción razonada, el modelo transteórico, el modelo socioecológico de la salud. Hubo algo muy importante que me gustó mucho y me llamó la atención al leer tesis, y fue estas teorías sobre la comunicación persuasiva. Me gustaría que nos hablaras qué es esto de la comunicación persuasiva, cómo se produce ese efecto de la persuasión. Como les decía hace un momento, la idea de la persuasión es como intentar convencer a alguien, ¿cierto? De algo. Entonces, la comunicación persuasiva es esa utilización deliberada de la comunicación para crear, modificar o reforzar actitudes o opiniones de las personas frente a un asunto en particular. Y en comunicación en salud, pues necesitamos que esas actitudes o opiniones lleguen además a traducirse en comportamientos. Lo clave de la comunicación persuasiva es que, digamos, tiene estas 5 características. Primero, es un proceso simbólico, o sea, como que se establecen una serie de pasos y se usan símbolos. Aquí esto es muy importante porque digamos que dependiendo del contexto, y por eso también es clave lo que ustedes están haciendo, el ejercicio previo como de caracterización, porque dependiendo de la comunidad a la que uno quiera dirigir esta actividad, digamos, en comunicación en salud, o a quien quisiera persuadir, pues uno tiene que saber qué es lo significativo para ese grupo, de manera que lo pueda utilizar también, ¿cierto? Por decirles algo, yo creo que todos ustedes son muy jóvenes, pero ahorita se me ocurre este ejemplo. Coca-Cola hace hace algunos años establecía una serie de comerciales que estaban dirigidos a la juventud, y esos comerciales estaban relacionados precisamente con el amor o con la amistad. Generalmente lo relacionaban con esos dos tipos de cosas. Claro, estamos hablando de lo que hace una marca, pero esta marca aprovecha la simbología, la importancia que tienen estas dos condiciones en esa etapa de la vida para poder entregar mejor su mensaje, ¿sí? Es decir, no sería lógico, por ejemplo, que Coca-Cola utilizara para convencer a los jóvenes mensajes que tengan que ver con el retiro, ¿cierto? Con el disfrute ya de los últimos días de la vida en pleno goce de su pensión o algo por el estilo, ¿no? Hay que buscar las cosas que son significativas para el grupo con el que se quiere trabajar. Entonces es un proceso simbólico, es un intento por influir deliberado y consciente, es decir, no se produce de manera fortuita, sino que cuando yo estoy hablando de comunicación persuasiva, tengo toda la intención de convencer a otro de algo, lo estoy haciendo de manera deliberada, y esa persona es susceptible de cambiar, tiene la posibilidad de hacerlo. Pero si yo intento persuadir a alguien de que haga algo que no tiene la capacidad de hacerlo, pues no tiene sentido la persuasión. La otra característica de la persuasión es que los individuos pueden persuadirse a sí mismos. Esto es un poco controvertido, porque es que hay personas que dicen que uno realmente no puede persuadir a otros, sino que le presenta elementos y la persona en definitiva es quien toma la decisión sobre si le convence el mensaje o no, y por tanto se activa su deseo de cambiar sus comportamientos o sus actitudes. La comunicación persuasiva siempre implica la transmisión de un mensaje, es decir, que es una actividad comunicativa que puede ser explícita o no. Ahora que veamos la persuasión narrativa, la informacional y narrativa, ustedes se van a dar cuenta
que hay información que se puede dar de manera directa, como generalmente utilizamos en salud, o que se puede dar de manera velada, es decir, con un intento persuasivo, pero que no es absolutamente abierto. Y finalmente, y esto es también supremamente importante, la comunicación persuasiva se da en un ambiente de libre elección, es decir, no hay coerción. Si yo pongo un letrero que dice prohibido fumar, eso no es comunicación persuasiva, eso es coercitivo, o sea, de una vez estoy diciendo que hay algo que es prohibido. Cuando estoy utilizando la comunicación persuasiva es intentar convencer a otro, no obligarlo a, ¿cierto? Entonces, estas digamos que son como las características de esa comunicación persuasiva. Ahora, en cuanto a la comunicación persuasiva, les decía, existen, los más conocidos son dos tipos de comunicación persuasiva o de persuasión, la persuasión informacional y la persuasión narrativa. La persuasión informacional es esa que utilizamos generalmente en salud, les decía, que es cuando utilizamos una serie de argumentos o de evidencia para mostrarle a la persona e intentar convencerla de cambiar sus hábitos. Entonces, con el COVID, digamos que la persuasión informacional está en cuanto nosotros le decimos, mire, las personas que no se lavan las manos tienen tanto por ciento de posibilidad de adquirir el COVID. Las personas que no usan, exacto, Sebastián, el uso de estadísticas. Se ha visto que las personas que no utilizan el tapabocas o que no guardan el distanciamiento social tienen mayor probabilidad de adquirir el COVID porque a esta distancia se produce la dispersión de esas partículas, etcétera, 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 ¿cierto? O sea, cuando nosotros buscamos y damos razones o acudimos, por ejemplo, a expertos, ¿no? Ahora que dicen, bueno, vamos a hablar con el doctor Álvarez, que es el delegado de la Organización Mundial de la Salud, para que nos diga cómo está la situación. Y él nos dice, sí, claro, en este momento tenemos las unidades de cuidado intensivo llenas de personas que están con COVID por tal y tal cosa. Entonces, esperamos que al darle esa información a las personas, como que sean conscientes de la situación y entonces actúen en consonancia. De eso se trata la persuasión informacional. Dice Livia, en lactancia materna con los beneficios, exacto. Entonces, si yo le hablo a la persona, le digo a la mamá, mira, es que si tú lactas a tu bebé va a tener más defensas, va a crear un mejor vínculo contigo, es un niño que va a ser más seguro de sí mismo, no va a tener problemas en su dentición, etcétera, etcétera. Yo espero que dándole todas esas razones, ¿verdad? O mostrándole las consecuencias positivas o negativas de cualquier comportamiento, la persona asuma ese comportamiento. Y en ese sentido, hay algunos modelos, vuelvo otra vez a la presentación, existen algunos modelos teóricos que explican cómo se produce cómo se produce ese cambio de comportamientos. No sé si ustedes alcancen a ver acá. Existen modelos de procesamiento sistemático o estos que se llaman modelo de procesamiento dual. Básicamente son dos, el heurístico sistemático y el modelo de probabilidad de elaboración, se llaman así en inglés. Pero lo que quieren decir estos dos modelos es que cuando una persona recibe un mensaje, ¿cierto? Una comunicación, un mensaje que busca ser persuasivo, esta información, digamos, toma dos vías, una vía central o una vía periférica. La vía central se da siempre y cuando la persona esté motivada para procesar esa información. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de lactancia materna con una mujer o a un grupo de mujeres, pues estarán interesadas en el tema de lactancia materna las mujeres que estén lactando, que pretendan hacerlo, que quieran tener hijos, o por ejemplo, las mujeres que tienen nietos y les interesa que sus hijas lacten a los bebés, pero las otras que no tienen relación, que no tienen interés en el tema, pues seguramente no van a motivarse para procesar esa información. La otra condición es que tengan las habilidades o las capacidades para procesar esta información. En comunicación en salud no siempre los mensajes están destinados como para todo el mundo. Si, por ejemplo, yo voy a presentarles a ustedes, que son estudiantes universitarios, información sobre COVID, por ejemplo, a ustedes tengo que decirles
con elementos ya más del ámbito de la salud, ¿cierto? De la jerga propia del ámbito de la salud o de enfermería, mostrarles cuáles son las razones por las cuales necesitamos convencernos. Pero si esa misma información va para una persona del común que no está familiarizada con estos términos, pues no va a tener la habilidad para hacerlo, ¿cierto? O sea, si yo le hablo de, por ejemplo, de incidencia, de prevalencia o este tipo de cosas, pues no lo va a entender. Y si no lo va a entender, entonces, pues va a tomar la ruta periférica probablemente para procesar la información. Es decir, de pronto dice, pero pues voy a ver, como esto yo no lo entiendo, entonces voy a ver qué piensan fulanos y sutanos que sí lo entienden y ahí asumo una posición. Eso sucede mucho, por ejemplo, en términos de política. O sea, aquí lo estoy aplicando para comunicación en salud, pero esto aplica en realidad para todo. Entonces, por ejemplo, si me dicen, vamos a elegir presidente y ustedes miren las propuestas de cada persona, pero a nosotros o nos da pereza o no sabemos interpretar muy bien eso, entonces vamos a mirar qué dice mi referente político sobre esas propuestas para de ahí tomar una posición, ¿cierto? Luego de eso, desde que la persona esté motivada, que pueda procesar esa información, pues procesa esta información de una forma u otra, es decir, puede terminar con pensamientos favorables o desfavorables respecto al mensaje que le dan o pueden ser neutrales. Y esto le lleva, digamos, al cambio en esa estructura de pensamiento, ¿cierto? Como a esa conciencia sobre el comportamiento o no, puede que lo deje igual si no le convenció el mensaje y que se produzcan o no los cambios comportamentales. Entonces, la ruta central es como las decisiones que toma la persona porque ha analizado ella misma la información. Y la ruta periférica es cuando acude a otras claves, como por ejemplo personas que son referentes, para poderse hacer una idea al respecto y tomar la decisión. En términos, por ejemplo, de salud, si hay una persona que le dicen, mire, usted puede tomarse este jugo todos los días en la mañana y eso la hace bajar de peso. Entonces empieza a decir, no, pero yo no tengo información para saber si eso que me están diciendo si sirve o no sirve. Entonces se va a buscar a las personas que han tenido esa experiencia, que le digan, si yo sí busqué, bajé de peso, otras que le digan, no, eso lo que hizo fue mandarme para el hospital, lo que sea. Pues esa información, como esas otras claves que utiliza para procesar esa información, serían la ruta periférica, que igual le llevan a determinar, digamos, a tomar unas decisiones respecto a la información que le llega. De esta persuasión narrativa, ¿qué consiste? Bueno, ¿Cuál sería su diferencia? Bueno, entonces la persuasión narrativa, digamos que es una persuasión que se utiliza, o sea, el desarrollo teórico viene más o menos desde hace 2 décadas, a comienzos del 2000, pero en realidad desde hace más tiempo se viene utilizando en estas acciones que llamamos como de eduentretenimiento. Yo insisto que ustedes son muy jóvenes, pero no sé si, por ejemplo, llegaron a conocer a Plaza Sésamo, que era un programa infantil que buscaba a través del entretenimiento educar también. La narrativa busca a través de historias, digamos, como enviar mensajes, ¿cierto? O sea, como persuadir a las personas. Entonces, existen también modelos sobre la persuasión narrativa. Yo quisiera que ustedes se hicieran la idea, no sé si recuerdan el libro que más les ha gustado o la lectura, el cuento que más les ha gustado, y se imaginen en el momento en que ustedes estaban leyendo ese libro, ese cuento, ese texto. Y es que cuando uno está leyendo y está enganchado con la lectura, ¿cierto? Con la narración, con lo que le están contando, o incluso piensen en una película, no necesariamente tiene que ser leído, puede ser también visto o incluso escuchado, ¿cierto? Cuando uno está escuchando una historia que le engancha, que le llama la atención, uno, por ejemplo, pierde el contacto físico, o sea, literalmente el contacto físico y psicológico con el entorno, porque está tan interesado en esa narrativa que se le olvida que existe el resto. Entonces, la ventaja que tiene este tipo de persuasión es que al estar construido alrededor de una historia que no tiene una intención persuasiva de manera abierta, es que las personas dejan de
digamos, de resistirse un poco a ese intento persuasivo. Es que algo que se nos olvidó mencionar, o que se me olvidó mencionar, es que con la persuasión informacional existe la posibilidad, o es muy frecuente más bien, que las personas ejerzan algún tipo de resistencia a la persuasión. Entonces, no sé si ustedes se han encontrado, o ustedes mismos, por ejemplo, cuando hay personas que fuman y les llegan mensajes para dejar de fumar, pues son mensajes que inmediatamente evitan, ¿cierto? Que eso se llama evitación selectiva, o son mensajes que inmediatamente controvierten, ¿no? Como algún paciente que alguna vez me dijo, no, pero yo ¿por qué voy a dejar de fumar? Si le dio cáncer de pulmón a una monjita que no fumaba, pues eso no tiene que ver una cosa con la otra. O contraargumentan, o son reactivos, o lo evitan, o aparece algo que se llama la invulnerabilidad percibida, que es lo que creo, por ejemplo, sucede hoy en día con muchas de las personas en términos del COVID, ¿no? Que eso es como, eso le da al resto, a mí no me da. No sé si lo han visto, por ejemplo, en noticias. Hace poco hicieron un ejercicio donde había personas con el tapabocas abajo y se le acercaba un muchacho puesto con el tapabocas hablando con alguien y diciendo, no, sí, tuve síntomas y ya me tomaron el examen, pues si sale positivo, no sé qué, entonces la persona estaba escuchando al otro y ahí como se tapaba porque ve el problema o la posibilidad de contagiarse de manera real. Pero ante mensajes que son de persuasión informacional, que son explícitos, es muy probable que emerjan estas, digamos, estas reacciones que hacen que no sean efectivos. Cuando se utiliza la persuasión narrativa, es probable que el mensaje, al no ser explícitamente persuasivo, no tener esa intención, digamos, abiertamente persuasiva, pues es probable que las personas se interesen más en la historia y reflexionen o se interesen en la temática de una manera distinta, reduciendo esa posibilidad digamos, de reacción. Hay un modelo, por ejemplo, que se llama el modelo de superación de resistencia a los mensajes de entretenimiento, que dice esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que me favorece la persuasión narrativa? Me fomenta algo que le llaman el transporte narrativo, que es esto que les decía, el hecho de que uno se imagina o se sitúa en el lugar de la narrativa, en el escenario. Si uno está leyendo algo es supremamente interesante porque hay un ejercicio cognitivo todavía mayor que cuando, por ejemplo, se está viendo una película y entonces la persona se imagina el escenario, se imagina los personajes, se imagina las situaciones, lo va construyendo, ¿cierto? Y todo eso hace que se olvide de estar criticando, por decirlo de alguna manera, el mensaje que viene implícito, ¿cierto? Entonces, si se da el transporte, la identificación con los personajes, es decir, el sentir, por ejemplo, si la historia es sobre una mujer que tiene una hija, que su hija es preadolescente como la mía, que ustedes vieron ahora, probablemente yo me identifique más con esa persona. O ustedes, si encuentran la historia de de una estudiante de enfermería que está en estas y estas situaciones, probablemente les interese más y se identifiquen por la relación que pueden tener con sus propias características. El hecho de que se disfrute, que se percibe esa similaridad, etcétera, etcétera, todo eso hace que se reduzca la reactancia, la contraargumentación, la evitación selectiva, como les decía, o que se incremente la percepción de vulnerabilidad, que se cambien las normas percibidas, etcétera, etcétera, y que con eso se mejore el poder persuasivo de los mensajes. Entonces, digamos que una ventaja que tiene la persuasión narrativa es que se puede mejorar el poder persuasivo, ¿cierto? Aunque, como decía, eso depende del contexto en el que nos encontramos. Hay algunas investigaciones que han buscado comparar qué es más, ¿cómo se dirá? ¿Qué funciona mejor, si la persuasión informacional o si la persuasión narrativa? Y lo que uno encuentra es que hay investigaciones que dicen que funciona mejor una, que funciona mejor la otra, o que las dos funcionan, pero que depende de dos cosas fundamentalmente. Una, de la población con la que se quiera trabajar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con niños o con jóvenes probablemente será más fácil llegar a través de historias que a través de datos, ¿cierto?
Eso depende también de un elemento, de una variable que en comunicación se llama como necesidad de cognición. Si yo le voy a hablar a una persona, digamos a un profesor universitario, yo me inclinaría por pensar que este profesor universitario es un poco más analítico y yo simplemente con una historia no voy a poder llegar a él, digamos, de la misma manera que lo haría si le muestro evidencia sobre alguna cosa, ¿cierto? Depende, o sea, ahí también puedo estar haciendo una lectura sesgada, pero pues depende. Entonces, cómo funcione una u otra va a depender de la población a la que dirija el mensaje, pero también del tipo de comportamiento que se quiera motivar, digamos, al cambio. Y específicamente hay investigaciones que señalan, por ejemplo, que en situaciones de urgencia o de emergencia, como por ejemplo esta de la pandemia, no nos sirven tanto las narrativas, aquí nos sirve más la persuasión informacional. ¿Sí? Ahí es cuando se necesita dar un mensaje pronto y de manera clara, funciona mejor la persuasión informacional que la narrativa. Algo, ya nos has hablado de la persuasión narrativa, informacional, pero en tu tesis digamos que trabajaste algo sobre esto de la persuasión mixta, que me parece también importantísimo que nos menciones, bueno, ¿en qué consistiría este tipo de persuasión? Pues digamos que encontré que habían algunos investigadores que habían hecho experimentos utilizando mensajes mixtos, es decir, que combinaban las narrativas, pero ponían dentro de las narrativas o después de una narrativa información o datos sobre el mismo asunto. Y entonces veía que es decir, que sería muy positivo utilizar tanto los beneficios de ambos tipos de persuasión, de la informacional y de la narrativa. Y entonces propuse una definición de persuasión informacional al tiempo que construí para mi ejercicio de tesis doctoral un mensaje informacional, un mensaje narrativo y un mensaje mixto. Entonces, para contarles así brevemente de qué fue lo que yo hice en mi tesis doctoral, el tema del sobrepeso y la obesidad siempre ha sido de interés para mí y encontré en la literatura científica reciente que a pesar de que casi todos ¿cómo se dice? Las intervenciones que se hacen en educación en salud están referidas al consumo y el gasto calórico, es decir, a consuma menos calorías y gaste más para que regule el peso, ¿cierto? Encontré que hay evidencia científica suficiente que señala que los hábitos de descanso y sueño, lo que en salud llamamos higiene del sueño, tiene un efecto supremamente poderoso sobre la regulación del peso corporal. En otras palabras, cuando una persona no duerme lo suficiente o no lo hace con la calidad de sueño que debería tener, es decir, que no se despierta en las noches, que no duerma incómodo, etcétera, 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 cuando sucede alteraciones en este tipo de cosas, se alteran también muchos procesos metabólicos como la regulación de la leptina, de la grelina, de la insulina, de la adiponectina, mejor dicho, de una serie de sustancias que tienen que ver con la saciedad, con la sensación de hambre, con el uso de la misma insulina, con la disposición para hacer la actividad física, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo decía, esta información que es tan supremamente importante, es decir, que el que nosotros durmamos bien tiene que ver también con el control del peso, pues hay que informarlo a la gente. Entonces, lo que hice para combinarlo con la comunicación en salud fue diseñar un mensaje informacional, es decir, un mensaje en texto en el que, en el que exponía, digamos, argumentos del por qué el descanso y el sueño influyen en el control del peso corporal. Construí un mensaje narrativo, es decir, donde había una persona que protagonizaba la narración, que hablaba sobre su experiencia al respecto, ya les comento sobre ello, y un mensaje mixto en el que partía de la narrativa del mismo personaje, pero que iba integrando en su narrativa partes de lo que el mensaje informacional contenía, más en términos de, digamos, de información como científica o estadística o que se soporta, digamos, en datos. Eso fue lo que hice y los comparé a los tres, miré los efectos de los tres sobre
efectividad percibida de mensaje sobre las creencias y las intenciones. Recuerdan que las creencias y las intenciones eran dos elementos muy importantes dentro de la teoría de la acción razonada. Entonces esos yo los tomé para impactar sobre las creencias, las intenciones, y la efectividad percibida del mensaje es porque también teóricamente se ha establecido que cuando una persona hace una evaluación positiva, digamos, sobre un mensaje que considera que es creíble, que es viable, ¿cierto? Que es realizable lo que propone el mensaje, etcétera, etcétera, pues es también más probable que la persona asuma el comportamiento que le menciona ese mensaje. Entonces eso fue lo que hice con mi tesis, además de incluir otros elementos que le llamé como moderadores, es decir, identifiqué mediadores, es decir, qué es lo que hace que ese mensaje funcione de una manera u otra, y los moderadores como las condiciones que podrían modificar ese efecto que las variables mediadoras estaban haciendo. Bueno, no quiero enredarlos con ello, pero eso fue básicamente lo que hice con mi Hoy tesis. nos has dado una información muy importante que me ha hecho pensar precisamente en la importancia del saber a quién se comunica, qué se comunica, ¿cierto? Cómo se comunica, cuándo también y dónde se comunica, ¿no? Porque son preguntas claves en el momento de cuando estamos brindando esta comunicación de salud, ¿no? Y ahora Sí. mismo tú nos estás mencionando los diferentes tipos de comunicación persuasiva que existen, ¿no? Y saber cuándo utilizamos el informacional, cuándo el narrativo y cuándo el mixto, ¿no? Entonces, es muy interesante este aporte que tú brindas en tu trabajo, ¿cierto? Para esta área que es el área de la comunicación en salud. Ahora hay una cosa adicional, Nelly, que tal vez me gustaría mencionar, y es que a nosotros, bueno, no sé recientemente cómo se estará haciendo, y ahora hay muchos elementos en la red que nos ayudan a comunicar mejor. No sé si ustedes conocen programas como, qué sé yo, como Canva, por ejemplo, que permite hacer el diseño muy fácil de piezas comunicativas. Estas cosas son supremamente importantes también, porque yo puedo tener algo esencial para comunicar, pero si no resulta atractivo, si es denso, si yo le presento a un paciente, a una persona, información con mucho texto, solamente eso puede generar algún tipo de reacción. Entonces, cuidar esos otros elementos de diseño, que no sé si ustedes lo tratan dentro de la asignatura, pues también es importante. Cuando ustedes vayan a hacer el diseño de sus piezas comunicativas, de lo que quieren transmitir, tienen que pensar necesariamente en la población a la que se van a dirigir, en cuáles son sus posibilidades, qué elementos tienen a la mano. Con eso es lo que tienen que trabajar, no con lo que se encuentran en internet, que a veces pues nada que ver con nuestra realidad, ¿cierto? Hay que pensarlo, realmente interesarse por la situación del otro para mirarlo desde su perspectiva y desde sus posibilidades. Por eso decía que es muy importante saber qué sabe la otra persona y qué tiene en su contexto para poder ayudarla. Si no, pues va a ser muy difícil. Para la construcción del mensaje narrativo en mi tesis, lo que hice primero fue conocer un poco, o no, más bien, definir las características del personaje que sería el protagonista de la narrativa. ¿A qué me refiero? Yo quería buscar como la narrativa, o más bien toda la investigación se hizo con estudiantes universitarios, pues con mis asesores, mi asesor metodológico, decíamos, pues la narrativa tiene que ir protagonizado por un estudiante, ¿cierto? O sea, el personaje tiene que ser un estudiante universitario. Mi tesis tuvo dos estudios. El primero lo hice con estudiantes de la Nacional y el otro lo hice con los estudiantes de la Universidad del Norte. Entonces, el personaje que definimos, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una encuesta primero para definir un nombre de personaje, un nombre que no se asociara, por ejemplo, a ningún sexo, es decir, de esos que funcionan de manera unisex. Entonces busqué en internet una serie yo me acuerdo, me salieron como 17 nombres de los que son más utilizados, que pueden ser para hombre o para mujer de manera indistinta, ¿no? Desde nombres que no son tan comunes en nuestro contexto como Ariel, Sasha, o ahorita no me acuerdo de otros, Giovanni también, que lo he visto para hombre o para mujer, etcétera, etcétera, hasta los más comunes que son, digamos, relacionados más como diminutivos, o cuando le dicen Alex, o
Juli o Dani o Cami o cosas por el estilo. También buscamos a través de las encuestas una carrera que no se asociara con hombres o con mujeres, sino como o que estuviera vinculada a una facultad en la que fuera también como en participación más o menos por igual entre hombres y mujeres. Eso con la idea de que, por ejemplo, si los hombres lo leyeran, lo pudieran asumir como si fuesen, como si el personaje fuese un hombre, ¿cierto? Para estimular esto de la identificación y no lo pensara como que esto es un asunto del control de peso que le interesa más a mujeres y es la historia de una mujer y se perdiera el enganche por ese lado. No sé si me explico. Entonces, en la parte de mi investigación, quisimos construir un personaje que en definitiva terminó llamándose Dani, de 19 años, de la Facultad de Artes. Entonces, alguien que leía y decía, bueno, yo soy Dani, tengo 19 años, y con el cuidado que se debe tener en español de escribir de modo que no se dieran pistas sobre el sexo de la persona, ¿cierto? Porque yo voy a decir, si me siento muy preocupada o muy preocupado, de una vez lo estoy señalando, ¿cierto? Entonces he sentido preocupación por tal o cual cosa, o sea, es modificarlo para tener el cuidado, como les digo, de no dar pistas en ese sentido. Y, por ejemplo, para mi mensaje, como tenía una clara intención de dar información en salud, pues decidí hacer mi investigación, por ejemplo, excluyendo a los estudiantes del área de la salud, porque yo me imaginaba que ya con los conocimientos previos, pues están mucho más dispuestos a, digamos, a procesar la información y, si se quiere, a criticarla, ¿sí me explico? O sea, cuando uno está en esta área, si le dan información en ese sentido, pues uno le tiene que convencer con argumentos mucho más fuertes, ¿cierto? O va a decir, no, eso no es cierto por tal o cual cosa. Entonces, la investigación formativa, para ir específicamente hacia la pregunta de la profe Nelly, implica eso. O sea, si yo, la mía porque era una investigación, pero en el caso de ustedes, si lo que quieren hacer es una intervención, pues tienen que conocer la población o el grupo con el que van a trabajar y saber, por ejemplo, frente al tema que ustedes quieren dar a conocer, qué sabe la gente, ¿cierto? O qué creencias hay respecto a ese comportamiento o a esa situación. Y a partir de ello, sí empezar a trabajar en el mensaje, porque qué tal que las personas ya sepan de manera suficiente sobre esto. Yo con frecuencia les decía a los estudiantes es que yo no puedo terminar haciendo una sesión diciendo coma frutas y verduras, al menos 5 porciones al día, como dice la Organización Mundial de la Salud, y realice 150 minutos de ejercicio a la semana. Porque seguramente, les decía yo un poco de manera coloquial, las señoras amas de casa que ven RCN al mediodía, eso lo saben y mejor que nosotras, porque esa es una información que todo el mundo tiene. Luego, la información o la educación en salud tiene que ser mucho más en profundidad, conociendo la situación particular de las personas, ¿cierto? O sea, si, por ejemplo, yo quisiera hacer, no sé, una intervención aquí en el lugar donde yo vivo, y digo, vamos a aumentar o vamos a buscar estimular en las personas que aumente el consumo de frutas. Lo primero es preguntarme qué es lo que tengo cerca. Las personas que viven en este contexto, ¿qué tienen cerca para consumir las frutas? ¿Qué frutas son las que están disponibles? ¿Qué precios tienen o no? ¿Sí me explico? O sea, para que esa intervención sea acorde al contexto en el que se encuentren, ¿sí? Y los mensajes tienen que ser claros, o sea, no pueden ser como, o sea, deben ir a cosas puntuales, pero de manera clara. A veces nosotros nos enredamos dando mucho contexto, explicando muchas cosas para llegar a algo que es supremamente puntual. Entonces el mensaje también tiene que ser claro. O sea, al final que la persona diga, ah, aprendí esto, ah, o debo tener en cuenta esto y esto, ¿cierto? O sea, que sea muy puntual. Me parece clave eso que tú mencionas ahorita. ¿Cuál sería esa diferencia entre educación y comunicación en salud? Ajá. Para mí la educación en salud es mucho más grande y más comprensiva en el sentido de que abarca más cosas que la comunicación en salud. La comunicación en salud vendría siendo como una herramienta, por supuesto que como ya lo dije, se basa también
en postulados teóricos, en desarrollos que a lo largo del tiempo se han realizado, ¿cierto? O sea, que no es, digamos, como una técnica tampoco, ¿no? Pero que en educación en salud creo que va más allá porque es también como, eh, no es simplemente, como trataba de mencionarlo al principio, entregarle a las personas información para que tomen decisiones, sino que ellos también puedan ser conscientes de que lo que hay en su ambiente tiene influencia sí o sí sobre las decisiones que ellos tomen. Y en ese sentido, que sean mucho más conscientes sobre las decisiones que toman en otro sentido. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en educación en salud creo que sería, por ejemplo, para hablar de algo que ya hablé hoy sobre el etiquetado frontal. O sea, yo como persona de una comunidad que estoy educada en salud, es decir, que sé que ese tipo de cosas tienen influencia sobre el estado de salud de los colombianos, estaría exigiendo que se implemente el etiquetado frontal para que todos seamos más conscientes de las cosas que estamos consumiendo. O, por ejemplo, no tengo un parque o una zona donde se puede hacer actividad física, pues que en ese sentido se van tomando esas decisiones. Que cuando voy al médico, el médico no solamente esté pendiente de formularme las cosas de siempre, sino que me permita acceder a otro tipo de programas que a veces existen dentro de las mismas EPS, ¿cierto? Y uno no se entera, ¿cierto? Porque son los programas, como dicen, de promoción y prevención y los dejan por allá a otro lado. Bueno, conocí a un comunicador de México y ustedes saben, por ejemplo, que en México existe un gran problema de sobrepeso y obesidad. Entonces él me comentaba que él había vivido su infancia como en una islita, en este momento no recuerdo el nombre de la isla, que era una isla pequeña y que el único acceso que ellos tenían no tenían agua potable y que lo único que llegaba allá para consumir eran las bebidas gaseosas. Entonces, ustedes saben, allá en México especialmente hay un consumo de bebidas gaseosas altísimo. Entonces, eso hizo parte como de la cultura de la población, porque como no llegaban, no tenían acceso a agua potable y lo único que llegaba era eso, pues a toda hora lo que hacían, imagínense, en una isla, además digamos, en condiciones de calor, pues tenían que refrescarse y lo que encontraban para hacerlo era eso. A lo que me refería yo con educación en salud es precisamente decir, bueno, no solamente que necesito consumir, que no consuma tantas gaseosas, sino que consuma más bien agua, por ejemplo, para hidratarme, pero conociendo cuál es la situación específicamente de la población. Y en ese sentido, la educación en salud tendría que ir, por ejemplo, dirigida hacia esa comunidad para exigir, ¿cierto?, a los gobiernos o al gobierno que esté de turno el cómo poder acceder al agua potable, que todos sabemos es un derecho básico en salud, ¿sí? Es como la pequeña diferencia, por eso me hacía recordar un poco lo que estábamos mencionando respecto a las diferencias tanto en comunicación en salud como educación en salud y por supuesto teniendo en cuenta la situación particular de las personas, de su contexto. Yo hacía la analogía al aprendizaje, ¿no? Muchas veces consideramos que por dar la información o que por el proceso de enseñanza es lineal, ¿cierto? Entonces, tuve la clase, di la información y ya con eso se cree que ya entonces el estudiante tiene la información y aprendió. Pero el aprendizaje es mucho más complejo y más dinámico, ¿cierto? Entonces, depende de muchos factores. En este caso, por ejemplo, la misma historia de vida del estudiante, si está motivado o no, si tiene procesos de ansiedad o de preocupación que no le dejan en ese momento concentrarse en la información, si le interesa el tema o no, si en su contexto tiene un capital cultural importante, si tiene acceso a libros, si tiene acceso a la información, a las TIC. Entonces, digamos que estos procesos no son tan lineales como quisiéramos, ¿cierto? Son mucho más dinámicos, mucho más complejos, mucho más interactivos que de lo que pensamos. Por eso me pareció muy al lugar que estuviera la profesora Elizabeth como una persona que ha estudiado el tema de la comunicación en salud y que lo
lo ha vivido, digamos, de manera práctica con su tesis doctoral, es decir, está haciendo un documento que no es algo teórico abstracto, de que vamos a hablar desde algo que no nos toca y no nos conecta, sino precisamente, bueno, cómo esas teorías las aplico y las aterrizo en un tema como es la obesidad, el sobrepeso y la higiene del sueño. ¿Sí? Y que me parece muy al lugar porque es, digamos, como lo que nos ayuda a ir conectándonos a tocar tierra, precisamente, a tocar suelo, a que nuestros proyectos educativos estén conectados con las personas, ¿cierto? Realmente con sus necesidades. Entonces, quiero cerrar aquí la sesión de hoy, darle mis infinitos agradecimientos a la profe Elizabeth, que nos ha concedido este tiempo para hablarnos desde su experiencia investigativa, académica, Quiero profesional. cerrar tal vez diciendo que este es un ejercicio supremamente importante que uno debe realizar con toda la conciencia, pero también con la certeza de que no va a proveer soluciones definitivas a los problemas que tenemos, ¿no? Es decir, son aportes que son necesarios y que se deben hacer con todo el rigor, eh, pero que sabemos, tratamos de problemas mucho más complejos que requieren otro tipo de intervenciones y, por qué no decirlo, de decisiones nuestras desde que estamos votando por las personas que dirigen nuestro país, por ejemplo, y las políticas que en salud y en todo sentido pues tienen que ver con nuestro desarrollo como seres humanos.